19 minutos de la hora 12, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a este nuevo encuentro, el de todos los sábados, como siempre, a través de la radio, a través de la 106.5, en cadena con dos emisoras más, la 88.3 y la 96.1 MHz. Un programa que se destaca por informarlos, por entregarle la información al instante y por, sobre todas las cosas, contarle las cosas como son en realidad. Junto a Alfredo, la técnica y encargado y responsable de lo que es el equipamiento de la radio, y aquí en las palabras Jorge Brites, esperando a Ramón y a Omar también, dos integrantes más de este programa que hemos decidido llamar El Ciudadano a través de la 106.5 MHz. La invitación, obviamente, para el contacto telefónico 4482-907, la línea habilitada en este preciso momento para el contacto con nosotros, ¿sí? Obviamente, ¿no? Qué mañanita que tenemos sobre la ciudad de Barranqueras, en la provincia del Chaco. Una mañana espléndida, sol radiante sobre la ciudad, pero fría. Y esperemos que este fin de semana se siga manteniendo el tiempo así. Contentos en el día de hoy porque tenemos visitas de prestigio, de renombre. Yo sé que usted del otro lado de la radio a esta altura de la mañana, ya con el bocadito en la boca, esperando a ver quién está de visita en el programa del día de hoy. Una persona que viene trabajando hace muchos años. Hace un ratito, charlando afuera del micrófono, le hacía referencia más allá de lo que podemos estar, de lo que podemos pensar. Estamos hablando de Daniel Gagliardo. Agradecerles profundamente a todos por estar con nosotros en el día de hoy, ya que este sábado 16 de julio va a haber una convocatoria a las 16 horas, donde comienza 16:30 aproximadamente. 16 horas se convoca. Buen día. Buenos días, Jorge, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Por la invitación. Bienvenido a la provincia del Chaco. Está recién llegadito desde Córdoba, muchos kilómetros y vino manejando porque no hay vuelos. Daniel, hay muchas personas del otro lado de la radio y en este caso son un cúmulo de gente importante dentro de la ciudad de Barranqueras que está escuchando el programa. 3 radios en este momento escuchando todo lo que nos podés contar. Y vamos a tratar de preguntarte hasta lo que podamos, porque sabemos que también tu tiempo es limitado y seguramente la gente del otro lado que va a escuchar, yo quiero que presten atención. Lo hemos estado estudiando un poquito a Daniel. Es una persona que cuando comienza a hablar usted seguramente se va a enganchar. Seguramente se va a enganchar, seguramente le va a tener alguna inquietud, alguna pregunta como para que lo pueda hacer, y lo puede hacer. 4482-907, no se olvide la línea. Daniel, bienvenido a Barranqueras. Sabemos que perteneces a un grupo llamado UXIN y te vamos a preguntar, ¿qué es UXIN? UXIN es un centro de servicio planetario. Quiere decir, es un centro donde quienes vivimos intentamos a lo largo de nuestras actividades manifestar aquello que tiene que ver con nuestra esencia interna, con nuestra conciencia interna. Quiere decir, un grupo de servicio o un centro de servicio planetario es un centro que en la atención de la vida material coloca la esencia espiritual presente en él. Y eso se puede hacer dentro de un centro de servicio, fuera de un centro de servicio, se puede hacer frente a un micrófono como vos podés hacerlo aquí. Y todo va a depender del grado de conexión, de comunión, de coligación interior que uno tenga. Quiere decir, si uno está apartado o no de la esencia presente en su interior. Servir es volcar la esencia que está dentro tuyo. Si un ser haciendo lo que hace no puede volcar la esencia que está presente en él, lo puede volcar o liberar la dinámica, la actividad de su alma en lo que hace, no sirve. Porque si no es más de lo mismo, es materialismo. Ubicados geográficamente, ¿dónde se encuentran? En la Quebrada de la Luna, entre el Cerro Uritorco y Pajarillo, a 14 kilómetros de Capilla del Monte en Córdoba. Una de las tantas cosas que por ahí pensamos, ¿no? Y que a mí también me incluyo, es, ¿existe la vida extraterrestre? Claro que existe la vida extraterrestre. Prácticamente lo difícil que ha hecho esta humanidad es llegar a esta ecuación de que el cosmos, que es infinito, que está compuesto por una multiplicidad inagotable de planos, niveles y dimensiones, solamente sea un campo a disposición de una humanidad tan limitada y primitiva como la nuestra, en un sistema solar pequeño, en un pequeño planeta también. Quiere decir, las posibilidades juegan en contra de esta lógica chata que tiene la humanidad terrestre de creer que el cosmos es para ella. Lógica que también alimentan algunas potencias de modo estratégico,
con esta cuestión de conquistar otros planetas en beneficio de la Tierra, como lo está haciendo la NASA, como lo hacen las grandes potencias en conjunción, ¿no? Haber puesto la mira en la vida cósmica simplemente como otro campo más a explotar y a depredar. Nosotros estamos ya pensando en depredar el cosmos porque ya depredamos nuestro planeta. Las civilizaciones más avanzadas del cosmos no solo no depredan sus propios planetas y sistemas solares, sino que hacen lo que los seres extraterrestres están haciendo aquí de un modo oculto, silencioso y amoroso, que es colaborar con la humanidad terrestre sin que la ceguera de la humanidad terrestre le permita a esa humanidad darse cuenta. Nosotros nos sentimos un poquito acompañados. Esa es la sensación que queda, el acompañamiento, en el sentido de que hay muchas cosas que han pasado en nuestro planeta y que, o casualidad, se han solucionado rapidísimamente. ¿Existe esta intervención? ¿Existe este acompañamiento? Absolutamente. Las civilizaciones extraterrestres más evolucionadas que están colaborando con el proceso terrestre, quiere decir, asistiendo y acompañando el desequilibrio planetario y humano, continuamente están transmutando los excesos que podrían dar como resultante la destrucción del planeta y la humanidad. ¿Por qué transmutando los excesos y no transmutando todo? Porque estas civilizaciones saben que una cultura que está en ciertas etapas necesita enfrentar la resultante de sus acciones y de sus elecciones. Quiere decir, no nos ponen a salvaguarda de todo el efecto de nuestra actividad negativa o nociva, sino simplemente de aquello que nos destruiría. ¿Para qué? Para que podamos enfrentarnos a la realidad. Entonces, cuando la ciencia terrestre hace cálculos erróneos. Cuando los científicos de la Tierra dicen la radioactividad que hasta ahora el hombre liberó mediante las pruebas nucleares o las detonaciones de bombas nucleares, ya sea en ensayos o en guerras, dan como resultante que la energía nuclear no es tan nociva como parecía, y es toda una estupidez, porque estas civilizaciones han venido saneando y transmutando el exceso que sí hubiera destruido la Tierra. Entonces, los cálculos que los científicos hacen respecto al índice de traumatismo que la energía nuclear liberada podría efectivizar en el marco de la vida terrestre es erróneo, porque no saben que ocultamente el exceso, lo que destruiría la vida y las condiciones planetarias, está siendo continuamente transmutado. Lo mismo pasa con la contaminación radiactiva de los mares, que han sido depósitos de basura nuclear desde la mitad del siglo pasado. Y lo mismo ocurre con los agrotóxicos y agroquímicos, y lo mismo ocurre con una gran cantidad de patrones de vida y de conducta que la humanidad impuso como parte del sistema, que en realidad ya tendrían que haber destruido a la humanidad misma y al planeta. ¿Por qué pensás, Daniel, que las grandes potencias se oponen a que lleguemos a alcanzar de traspasar un poquito más de lo que estamos? Es como que estamos en un cierto nivel y no podemos seguir avanzando. Se oponen, como se oponen todas las cúpulas de poder, a la pérdida de lo que más valoran, que es el poder mismo. Entonces lo que está ocurriendo es que las grandes potencias, así como todas las cúpulas de poder, no quieren perder precisamente eso, que es su herramienta principal, el poder, el tráfico de influencia. Quiere decir, el hipnotismo que han generado respecto a un sistema que es absolutamente perverso en relación a la vida misma y a las necesidades de la humanidad. La humanidad se está comprando continuamente un sistema que en realidad es tóxico para ella y para el resto del planeta, y lo sigue validando día a día. Entonces las cúpulas de poder, de asegurar, confirmar y abrir el juego, dando por válido que la vida extraterrestre existe y que de hecho la humanidad recibió propuestas por parte de seres extraterrestres. Tenés un segundo, le vamos a decir a la audiencia que en la mitad del siglo pasado, el presidente Eisenhower tuvo un encuentro secreto en una base militar norteamericana, donde miembros de una civilización, de una alta civilización extraterrestre, lo alertaron a Eisenhower que se alejara de las experiencias nucleares. Y a cambio de aceptar eso, le ofrecían los secretos de la energía magnética que no tiene ningún tipo de contaminación. Eisenhower dijo, primero, que la humanidad no estaba en condiciones de aceptar la existencia de seres extraterrestres. Y segundo, que la elección respecto a la energía nuclear era un tema cerrado y que Estados Unidos no iba a modificar su política. Esto le dijo a miembros de una alta civilización con conocimientos cósmicos que lo estaban alertando precisamente al líder político mundial, al más poderoso de esa época, respecto a los riesgos de la energía nuclear.
Fíjate lo que pasó en Fukushima, ni hablar de Hiroshima y Nagasaki. Es por ello que te hacía la pregunta, de la intervención. Exactamente. Para que justamente, bueno, Chernobyl. Aplacar un poquito este problema que yo creo y estoy convencido de que algo sucede. Es que continuamente está sucediendo. Y los cambios evolutivos cada vez van forzando más. Es como que estuviéramos dentro de una camisa de fuerza y que realmente ya esa camisa no da para más. No da. Vos fíjate que componemos una humanidad que su actitud y su rigidez no la coloca lejos de la humanidad europea del año 1400, cuando se creía todavía que la Tierra era plana. Nosotros vivimos en un planeta que es geoide, vamos a decir esférico, que representa la esferidad, lo cósmico universal, con la misma conciencia chata y plana de la humanidad del 1400. Quiere decir, queremos colocar nuestra humanidad predatoria en otros planetas cuando no conocemos la esencia profunda cósmica del nuestro. La humanidad no conoce lo que hay en su interior y quiere salir afuera a contaminar. Esto continuamente está mostrando el tipo de humanidad que tenemos, insensible o que componemos, insensible, rígida, materialista, egoísta, predadora. No conocemos nuestro propio planeta. No lo conocemos. No pudimos conectarnos con la Tierra, no nos podemos conectar con el conocimiento de conocer los mares, de conocer ciertos lugares de nuestro planeta, y es como que nos queremos ir a otro lado. Hay ciertas cosas que por ahí nosotros, con la vida rutinaria de todos los días, no nos ponemos a pensar, estamos siempre metidos en lo mismo, siempre encajonados en lo mismo, y no nos sentamos a hacer esta charla que lo hacemos nosotros, es decir, la pucha, ¿cierto que existe otra gente, otra persona? El hombre busca afuera porque no entendió que hay que buscar adentro. Entonces, si nosotros queremos conocer la esencia profunda de nuestro planeta, quiere decir los aspectos que no son evidentes, ocultos, subjetivos, primero tenemos que sumergirnos en nuestro propio cosmos interno, quiere decir en nuestra propia esencia cósmica universal. Si nosotros no tenemos la capacidad de buscar dentro nuestro, ¿cómo vamos a observar lo subjetivo, aquello que necesita de un proceso intuitivo, de una capacidad de ver lo que está más allá de la apariencia? Entonces, objetivamente, la humanidad está cerrada a lo subjetivo, a lo interno, a la esencia. Si un ser no busca esa esencia, no ama esa esencia, no tiene vocación de ir al encuentro de esa esencia, ¿cómo va a poder penetrar lo que está más allá de la apariencia? Exacto. Nosotros, cuando pensamos en el planeta Tierra, pensamos en una bola redonda que está repartida entre hielo, tierra y agua. Pero, sin embargo, el planeta es mucho más que eso, es una conciencia viva. El planeta es una identidad y un ser cósmico, es una entidad cósmica universal. La superficie del planeta es la expresión externa, material de esa conciencia. Pero la humanidad considera que la cáscara es el fruto y la esencia queda ajena a su experiencia. ¿Sí? Entonces, para conocer la esencia planetaria tenemos que conocer lo que está dentro nuestro. Entonces ahí vamos a empezar a vivir revelaciones de otro tipo. Del mismo modo que una civilización extraterrestre o intraterrena de avanzada conoce esa esencia cósmica planetaria, vive en comunión con esa esencia. Entonces, para una civilización de avanzada, un planeta es mucho más que una cáscara. Nosotros buscamos exteriormente seres de otra estirpe, pero existe también la posibilidad que haya personas intraterrenas aquí. De hecho, existen civilizaciones intraterrenas y cada una de ellas con condiciones o cualidades diferentes. De modo contrario a lo que ocurre en la superficie del planeta, que nosotros estamos todos unificados con un mismo código genético, las civilizaciones intraterrenas, cada una de ellas está cualificada con un patrón genético o con un patrón vibratorio diferente. Quiere decir, mientras nosotros tenemos un código genético que nos unifica, las civilizaciones intraterrenas conforman un crisol de patrones vibratorios. Quiere decir, cada una de esas civilizaciones tiene una cualidad o condición evolutiva diferente y entre ellas viven en absoluta armonía y equilibrio, en comunión. Tienen una relación de profundo amor para con la esencia presente en ellas y para con la esencia cósmica en general. Entonces, estas civilizaciones todavía no pueden entrar abiertamente en contacto con la humanidad de la Tierra, porque la humanidad de la Tierra tiene una identificación tan materialista,
tiene un patrón de relación tan rígido, inflexible y materialista con la realidad, que no puede abrirse este tipo de procesos. Nosotros tenemos un coeficiente evolutivo muy pobre, entre un 6 y un 7% de coeficiente mental. Estas civilizaciones tienen un promedio del 80% de coeficiente mental. Quiere decir, tienen más de 10 veces nuestro coeficiente mental. Viven la realidad, observan la realidad y participan de la realidad. Nuestro coeficiente lo que hace es limitadamente confirmar que la materia es la verdad y la verdad es la materia. Mientras que para estas civilizaciones la esencia de la verdad y la verdad de la esencia no tiene nada que ver con la materia y la forma. Qué tema que hemos tratado en el día de hoy, que estamos tratando junto a Daniel. No se olviden, hoy sábado a partir de las 16:30. Yo sé que te quedaste pensando, ¿no? Hay muchos que están pensando. 4482-907, el contacto telefónico. Te voy a pedir un temita musical. Vamos a tener un poquito más de Daniel en este mediodía aquí en la ciudad de Barranqueras, en la provincia del Chaco. La pausa, ya volvemos dentro de un ratito. Seguimos en la radio, estamos en la 106.5, 88.3 y 96.1 MHz desde Barranqueras para todo el nordeste argentino y con una charla espléndida, ¿no? Pleno mediodía aquí en la ciudad de Barranqueras y ya lo sumamos también a Ramón en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy linda la charla. Profunda, una charla profunda. Muy amena. Yo venía sintonizándolo en la radio en el auto y la verdad que da interés, o sea, despierta interés de escuchar y eso es bueno. Muy pocas son las que por ahí quizás o no le interesa mucho o no le llama la atención, pero sí muchas personas quieren saber, quieren conocer, quieren experimentar, pero falta por ahí una guía, un conocimiento. Por eso justamente fuera del micrófono le preguntaba cuáles serían las prioridades de una persona centrada, así, buscando esa profundidad como la están haciendo ustedes. Las prioridades, como un poco comentábamos fuera del micrófono, fuera de aire, es encontrar el nexo con lo que está dentro tuyo, con tu esencia. Porque si no tiene prioridad para mi conciencia, encontrar lo que mi esencia busca ofrecerme, entonces sigo en el mismo juego y en el mismo camino y en el mismo sentido que esta humanidad tiene trazado, que es el materialismo, es comprometerse con la forma y con la apariencia y no con la esencia de las cosas. Entonces, para encontrar las verdaderas prioridades, quiere decir descubrir cuáles son las necesidades, uno tiene que ir al encuentro con esa esencia. Cuando decimos esencia, estamos hablando de nuestra propia alma. ¿Sí? Correcto. Nosotros estamos encarnados en la materia porque asumimos una planificación que está relacionada a la voluntad del alma. Cuando un ser encarna, no encarna para andar dando vueltas sin brújula en la materia. Encarna como un representante de su propia esencia. Una de las cosas que puntualizaba es, ¿no? La necesidad del alma no se condice con el ego. Muy específico eso, ¿no? Exactamente. O sea, el ego te lleva para cualquier rumbo. Y fíjate, a tal punto es que lo que para el ego es traumatismo y dolor, para el alma es liberación. Porque el alma sabe que si el ego se desilusiona, empieza a flexibilizarse y empieza a aceptar que la solución y las respuestas no las puede encontrar en la materia, sino que tiene que orientarse amorosamente, con vocación, con humildad, a esos estímulos que el alma le va a brindar para que él pueda desenvolver en la materia esto que es la aplicación de la solución. Cuando las personas tienen un problema, un inconveniente, cuando sienten que no tienen salida, si buscan la respuesta en los movimientos de la materia les va a dar más de lo mismo. Quiere decir, lo que va a hacer la materia es todavía más denso el problema. Si vos querés que un problema realmente pueda acercarse a la posibilidad de ser armonizado o solucionado, tenés que acercarte a la fuente que te da la solución. Porque si hay una fuente que es interna de armonía y de equilibrio, y la materia no es capaz de darte armonía y equilibrio, ¿cómo vos vas a buscar en la materia la solución? Porque la solución siempre es armonía y equilibrio. Entonces, este es uno de los temas que generalmente a las personas les interesa mucho en estas charlas. Quiere decir, tengo problemas o tengo pruebas, o cómo encamino esta cuestión de lo que es la vida en equilibrio. Y si no hay un acercamiento con la propia esencia, con la voluntad del alma, esto es imposible. Quiere decir, nuestro principio divino, nuestra conciencia divina, que es el espejo del Creador en nosotros, es una fuente interna que continuamente nos está estimulando. Ahora, si nuestra identificación y complicidad
es con los juegos de fuerza de la materia. Si lo único que me interesa a mí es lo que ocurre en mi campo mental, en mi campo emocional, mis acciones van a ser desequilibradas y desarmónicas. Y destructivas prácticamente. Exacto. Ahora, si yo empiezo a entender que no soy la mente que piensa, ni el cuerpo emocional que maneja los sentimientos o las emociones, que yo soy un principio interno que está presente en la materia y que tengo una mente para pensar y un centro emocional para sentir y un cuerpo físico para representar lo que de esa relación psíquica resulte, entonces va a ser diferente. Si vos te identificás con los cuerpos de la personalidad y del ego, vos vas a confirmar siempre que sos materia y vas a buscar las soluciones o vas a padecer los problemas como un trozo de materia. Ahora, si vos te confirmás como vida interna, es diferente. ¿La humanidad es patrimonio de la Tierra? La humanidad está en la Tierra, y estuvo en la Tierra y estará en la Tierra porque la Tierra es el único planeta que transitoriamente le puede ofrecer un patrón vibratorio a su proceso evolutivo. ¿Por qué? Esto puede resultar un poco extraño a las personas, pero los planetas y los sistemas solares están conformados, o fueron conformados, acorde a las tandas de conciencias o de espíritus que van a ser las experiencias evolutivas en ellos. Porque lo importante de un planeta es que reúna ciertas condiciones vibratorias. La multiplicidad de sistemas solares y de planetas que existen, la multiplicidad de galaxias y la multiplicidad de planos, niveles y dimensiones, es solo o está solo conformada, convalidada o justificada por la multiplicidad de partículas en evolución que hay en el cosmos. Entonces, nosotros somos terrestres en este momento, y antes fuimos de otros sistemas solares o planetas, y por delante vamos a ser también de otros sistemas solares y planetas, pero hoy somos terrestres porque no existe ningún otro campo vibratorio planetario que reúna las condiciones para nuestra situación evolutiva. Cuando nosotros desenvolvamos todo el proceso evolutivo que la energía de la Tierra nos puede ofrecer, obligadamente el cosmos nos va a migrar o a transmigrar hacia otros planetas o sistemas solares acorde a las nuevas necesidades que tenemos que ensayar. Tenemos que ejercerlas acá. Exacto. Y es lo que no estamos haciendo, estamos buscando para afuera, o más allá. Ramón, tal cual. Esa es la verdad, ¿no? La Tierra, como todos los planetas, es una escuela. No sé si te queda algo por preguntarle, pero a mí me quedó esto de lo de Eisenhower. ¿Es de conocimiento así público, rápido? Sí, hay muchísimas personas que conocen esto. No es que algo que pasó es creíble o no es creíble, no. ¿Será que pasó? O sea, esto se algo decodificó, que está plasmado. Esto. Se decodificó a fines del siglo XX. Quiere decir, antes de que comenzara este siglo XXI, ¿sí? Antes de comenzar el nuevo milenio, hubo una decodificación y esto se difundió de modo masivo junto con otras informaciones. Hace poco tiempo hubo otra tanda de codificaciones muy grande, donde tanto el gobierno francés como el inglés y el estadounidense reconocían la vida extraterrestre. Se desclasificaron una gran cantidad de documentos. ¿Lo reconocían públicamente? Sí, claro, está en internet, Claro, podés acceder. Ajá, documentos de la NASA, documentos del Reino Unido, documentos de Francia. Incluso hace poco tiempo, el año pasado, creo que fue a principios del año pasado, el gobierno de la Unión Soviética intimó por la vía diplomática a Estados Unidos para que reconociera y desclasificara todo lo que sabe de vida extraterrestre, porque si no la Unión Soviética, en este caso ya Rusia, la ex Unión Soviética, sí, iba a tomar una decisión unilateral por la vía diplomática e iba a difundir lo que sabía. Iba a revelar todo, y Exacto. Más quizás de lo que le convenía a Estados Unidos. Entonces, hay un tironeo de fuerzas muy grande. Hay un juego de intereses muy grande. Nosotros imaginemos, como decíamos hoy al principio hablando con Jorge, que las fuentes de poder, las cúpulas de poder, perderían el poder automáticamente si el cuento de hadas que nos contaron se viniera abajo. Porque todas las filosofías, doctrinas, políticas y no políticas se caerían. Y en esto también entra la Iglesia. Entran todas las religiones, todas las filosofías que no han admitido algo tan simple. Distintas opiniones que se sostienen de acuerdo a este cuento de hadas que por ahí siguen haciendo, ¿no? Y tratando de hacer creer una cosa a la otra, y bueno, en conjunto seguimos mirando espejitos de colores y por otro lado se nos está escapando la realidad. Absolutamente. Decía, por el tema del poder, ¿qué significativo es esto? Porque no sé si escuché algo así de lo que le había revelado a Eisenhower, la energía magnética. Claro, no se le reveló, se le ofreció. Se le ofreció revelarle esa. Que si Estados Unidos desistía de encabezar el plan nuclear mundial,
se le iba a ofrecer a cambio los secretos para Los poder... conocimientos. Claro, exactamente. Sobre la energía. Para poder aplicar la energía magnética que no tiene la polución que tiene el resto de las energías que nosotros manejamos. Y es limpia. Exacto. Lo único que conoce la humanidad del magnetismo es muy básico. Hay otros aspectos magnéticos que permanecen ocultos a la percepción humana, que era lo que se le revelaba a él como ofrecimiento. Quiere decir, se le ofrecía a él desistir del plan nuclear y abrirse este ofrecimiento. Él dijo que no. Dos cosas, como repetimos antes, ¿no? Como compartimos antes, que la humanidad no estaba en condiciones Eso era un verso. de aceptar la presencia y existencia de seres extraterrestres, y por otro lado, que Estados Unidos no iba a desistir. Eso era más cierto. Exactamente. Las dos Eso era más cosas. cierto, Quiere decir, porque un lo mismo hombre- pasa con la energía que se trata de aplicar a la parte industrial, a los Absolutamente. vehículos, a todo lo que es el transporte. Absoluto. O sea, si es que se pone mano en tratar de minimizar lo que es el combustible fósil, y bueno, las empresas de qué van a vivir, las grandes multinacionales qué van a hacer para cambiar todo este sistema. Absolutamente. Es Y que la- la credibilidad de muchas cosas se va a derrumbar. Pero por supuesto. En todo sentido. Pero hay una cosa, lo que nos ofrecen es querer respirar adentro de un tacho de óxido o querer respirar en una cámara con oxígeno puro. O sea, eso es lo que te está ofreciendo. Y la humanidad no, vamos a respirar en el tanque óxido, pero vamos a seguir teniendo plata, teniendo empresa, teniendo industria, evolucionando. Supuestamente sí se evoluciona en esto también, pero cada vez nos queda menos aire para respirar. Absoluto. Estamos pasando por una transición planetaria, ¿no? Sí, absolutamente. En 1988 comenzó la expresión de una nueva polaridad energética, y en el marco entre las dos polaridades una transición, precisamente porque la humanidad es tan rígida que si la transición no se establecía con cuidadas características, la humanidad no lo hubiera podido aceptar y Asimilar transitar. Ujú. Entonces se agotó en 1988 la expresión de la polaridad masculina, extrospectiva, de exteriorización planetaria, y comenzó la expresión gradual de la polaridad femenina, introspectiva, de interiorización. Esta transición es un ofrecimiento de la vida cósmica a la humanidad, que tiene que flexibilizarse y empezar a sentir, a confirmar y a aceptar el sentido circulatorio de la transición y de esta nueva energía femenina. Conveniente para la humanidad. Exactamente, pero ¿qué ocurre? Como la humanidad confirmó de un modo compulsivo a través de la polaridad masculina de extrospección del ciclo anterior la cosa materialista, esta reversión le cuesta muchísimo. Entonces, aproximadamente el 90% de la humanidad no está en condiciones de aceptar esta nueva polaridad. Y solamente aproximadamente un 10% tiene características suficientes como para empezar a flexibilizarse y aceptar el sentido circulatorio de este nuevo orden energético. Entonces, ¿qué es lo que favorece este nuevo orden energético? Que el ser pueda con mayor facilidad, con mayor economía, con mayor síntesis, ir al encuentro de la esencia cósmica presente en su interior. Hasta ahora la humanidad al cosmos lo miró de lejos y con telescopios, y no entendió que el cosmos estaba dentro de ella. Entonces el ofrecimiento de esta polaridad cósmica planetaria es que el ser humano empiece a entender la relación microcósmica, macrocósmica en su propia conciencia, porque si no comienza a profundizar esa relación, la vinculación del planeta Tierra y de la humanidad misma con el cosmos es imposible. Los seres extraterrestres o intraterrenos de mayor evolución mantienen un vínculo, una comunión, una coligación con el cosmos a partir de la esencia que está en ellos, no mirando hacia afuera. Cuando un ser de alta evolución cósmica se maneja en el campo cósmico sideral, lo hace porque encuentra todas las coordenadas en su propio interior, quiere decir, tiene un contacto absoluto, estable y armónico en su propio interior con el cosmos. Mientras que la NASA monta dispositivos, telescopios, sondas, satélites. Todo lo que es mecánico, todo Claro, lo que creyendo es que esa electrónico. materialidad le va a permitir acceder al cosmos. Lo único que hace es quedarse en la cáscara de las situaciones. A veces la gente ve naves, o algunos grupos ven naves, haciendo cosas en los cielos que son imposibles. Eso es una capacidad de gobierno de la energía que tiene que ver con haber encontrado la esencia de las leyes cósmicas en el propio interior por parte de esos seres. Quiere decir, la nave y esos seres son una misma cosa. No son elementos disociados.
la nave pasa a ser un aspecto de proyección de la conciencia de ese ser. Quiere decir, la nave es una inteligencia absolutamente coherente. Una extensión de ese ser, Exacto. Digamos. Del mismo modo que un virtuoso en la guitarra encuentra en el instrumento, por eso no hay accidentes, por eso no hay errores, por eso hay un dominio absoluto de las leyes. ¿Por qué? Porque se resolvió el contacto con el todo en el propio interior. Ustedes, el trabajo que realizan en conjunto con el grupo de gente del cual perteneces, ¿han logrado el objetivo? ¿Llegaron a la meta? Sí, lo que no significa que hemos llegado a un punto cúlmine. Quiere decir, nuestro objetivo era y sigue siendo poder manifestar nuestra conciencia en armonía y en equilibrio y poder colaborar para que otros puedan acercarse a esa misma posición. Quiere decir, el camino al acercamiento, la armonía y el equilibrio no termina nunca. Pero podemos decir que nuestra meta en alguna medida fue alcanzada porque ese pasa a ser y pasó a ser el principal propósito de nuestra vida. Si ese propósito no está por encima de los otros propósitos materiales, egoístas y personales, quiere decir que todavía no llegaste. Nuestro centro de servicio alcanzó ese propósito cuando pudo trascender a través de quienes lo componemos que las metas egoístas y personales estén por sobre encima de todo. Cuando vos empezás a tener en tu conciencia presente una meta única y universal, metas altruistas y solidarias por sobre encima de las metas personales y egoístas, entonces ese propósito empezó a instalarse. Ya lo estás alcanzando. Lo demás eternamente es perfectible. Pero cuando eso esté instalado, entonces estás en el camino. Esto es lo que le falta a esta humanidad. Empezar a renunciar a esa compulsividad por metas personales y egoístas, lo que hace que la vida para vos sea un mosaico, no está unificada, no está en equilibrio, no está en armonía. Las civilizaciones más avanzadas del cosmos y de nuestro planeta no tienen metas egoístas y personales, no compiten, no está quién tiene más y quién tiene menos, quién llega antes, quién llega después. No se trata de ganarle uno a otro, es muy diferente. Las humanidades más evolucionadas tienen una meta única por sobre encima de todo, que es servir al Creador y pasar a ser herramientas de ese Creador. En ese sentido, creemos que nuestro centro gradualmente se fue acercando a esta posibilidad. Pudo trascender y abandonar estas metas egoístas y personales, y en nuestra conciencia hay una meta superior. ¿Quién es el Creador? El único, el inmutable, aquello que es responsable de todo lo que es manifestado o no manifestado. Para algunos el nombre es Dios. No importa con qué nombre se lo defina, lo importante es que el ser logre una vinculación, una conciencia de ese creador en él y de él en ese creador. Quiere decir que viva en conciencia esa comunión. Ustedes aceptan, reconocen a un creador por sobre... Absolutamente. Nosotros no solo reconocemos a un creador, sino que trabajamos para que la creación de ese creador pueda preservarse en armonía y en equilibrio. Creciendo un poco más, por lo menos en su interior. Exteriormente pareciera que todo el mundo crece, pero interiormente estamos tan arruinados. Lo que no tenemos nosotros es doctrina. Quiero decir, para nosotros la síntesis de vivir la cercanía de ese creador, de estar entregados a ese creador, de percibirlo en nuestra conciencia, de sentirnos en él, es la síntesis de todo. Y dependen de ustedes. Es que eso depende de todos nosotros, no depende de ningún andamiaje externo. Sí. Si vos no podés mantener una relación también... con ese principio divino en tu conciencia, de nada sirve nada. ¿De qué sirve tener una creencia si no hay una vivencia? Cuando vos tenés una vivencia genuina de acercamiento a esa energía creativa, a ese creador, todo lo demás pasa a un segundo plano. Nosotros con el tiempo empezamos a vivir esta síntesis, esta comunión, y darnos cuenta que más allá de lo que un ser crea, lo importante es lo que vive. Perfecto, yo lo entiendo. Yo tengo por ahí también mi creencia y lo comparo y veo las dificultades y veo las diferencias. Nosotros por ahí podemos predicar de nuestro Dios, de ese Cristo, de ese Dios que creemos, pero nos cuesta completar la etapa que es la vivencia, como lo puedo decir, en línea o en contacto con ese Creador. Eso le está faltando a la humanidad, creo yo, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Podemos predicar muy lindo, podemos enseñar mucho sobre nuestro Creador, pero lo que nos cuesta es mantener la vivencia que enseña ese Creador. Hace 2000 años, cuando la energía crística operó a través del instructor Jesús en el planeta, generó estímulos, brindó estímulos muy grandes. Hoy, después de 2000 años y un poco más de ese proceso, la humanidad sigue sin aceptar esos estímulos.
después de 2000 años, los seres no han encontrado las vías de acceso y de comunión con la energía crística en su propio corazón, en su propia conciencia. Muchos siguen esperando que el Mesías vuelva al plano material y van a seguir sentados en la silla. Y van a seguir esperando. Exactamente. Porque estos son tiempos donde tenés que encontrarlo en tu interior, en lo más profundo de tu interior. Cuando porque ya vino, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Nunca se fue a ningún lado. Quiere decir, la energía crística nunca estuvo ausente. Sale de un plano y se polariza en otro. Entonces, cuando la energía se expresa en la materia y luego se retira de la materia, lo que está haciendo es invitarte a elevarte. ¿Qué es lo que hizo el Cristo? El Cristo se expresó en la materia para poder generar estímulos de reconocimiento y de sintonía. Luego sale de la materia. Lo que te está invitando es precisamente a eso, que trasciendas la materia. Hacer lo mismo. A que rompas con el materialismo y sigas la corriente ascendente que Él te está mostrando. Él sale de la materia diciéndote, no es la materia, busca lo que está por adentro de la materia, lo que está más allá de la materia, lo subjetivo, lo oculto, el silencio que está más allá de la forma. Nada que ver ni con el ego, ni con la envidia, ni con el materialismo, ni con nada de estas cosas. Exactamente. ¿No? Entonces, es el proceso. Hoy hay que buscar esa comunión con el Cristo en nuestro interior. Realmente yo, en este momento, millones de preguntas, pero millones de preguntas. Pero muy lindo. Es un tema muy profundo. Como que te traslada, te transmite, te contagia. Es lo que al principio hacíamos referencia cuando comenzamos el programa, ¿no? Yo sé fehacientemente que cada uno en su casa, bueno, más de uno quedó atónito con este tema. Siempre por ahí nos quedamos un poquito atascados. Poco se toca estos temas, ¿no? Poco se habla de esto. Poco conocimiento, inclusive. Te decía yo cuando te preguntaba lo de Eisenhower, decía si eso es de conocimiento público, como muchas cosas se conocen. Hay muchos documentos que fueron desclasificados, que se conoce. La existencia, por ejemplo, de los extraterrestres, que por ahí Estados Unidos públicamente o abiertamente no la acepta. Uno lo puede saber o conocer a través de los documentos nada más. Pero la gente abiertamente no entiende esto, no sabe esto. Hace 2000 años el Cristo dijo a través del instructor Jesús, llegaron los tiempos donde abiertamente se hable de mi Padre. Creo que estos son los tiempos donde se puede empezar a decir cosas que no se dijeron antes. Esto tiene un poco que ver con ese simbolismo, ¿no? De lo que dijo Jesús. Llegaron los tiempos donde abiertamente se hable de mi Padre. Y estos son los tiempos de revelación, quiere decir los tiempos donde algunas personas que componen esta humanidad pueden dar un paso más de aquellos que todavía están cerrados, que están rígidos, que están inflexibles. Es por minorías, es por pequeños grupos o por personas aisladamente que esta nueva comprensión de lo que es el espíritu, de lo que es la esencia, de lo que es la búsqueda espiritual, de lo que es la relación de la conciencia con la realidad, con el cosmos, está para manifestarse, está para ser vivida, ¿no? Creció un poco esto, ¿no? Más allá de lo que uno puede ver a su alrededor, ¿no? Pero creció un poco, quizás no lo suficiente, quizás no le dio el ímpetu necesario, pero creció un poco, ¿no? Este conocimiento, esta búsqueda por ahí de lo interior, esta búsqueda por ahí de lo espiritual, de lo profundo, lo íntimo, ¿no? Pero falta un montón. Creció y va a seguir creciendo a partir del desenvolvimiento de esta polaridad que va aumentando su intensidad y la transición que va obrando como puente, como anastomosis entre lo viejo y lo nuevo. Ahora, en el paso de querer plasmar esta realidad en la humanidad, también hay muchos vivos que usan para cualquier lado. Este es el gran problema también. A veces lo bueno y lo sano queda colgado de un broche de alguien que lo destruyó en una forma visual, ¿entiendes? Hay personas que han cambiado, que han tratado de, ¿cómo le puedo decir?, utilizado esto que en mi caso yo lo considero como lo que cuando Jesús se materializa, cuando viene a la tierra, cuando se personaliza e indica, da una pauta de vida distinta, una forma de vida que sorprende a toda la humanidad, ¿verdad? Pero después se va, es como que mucho lo aprovecharon y trataron de asimilar y es por eso que hoy todavía se sigue manteniendo esto. Pero al mismo tiempo muchos también abusaron de eso, lo cambiaron, lo camuflaron, lo fueron llevando para otro lado, para sus beneficios propios. O sea, cayeron en el ego y se dejaron llevar por ella. Bueno, Jesús dijo estar en el mundo sin pertenecerle y la humanidad hoy todavía no sabe qué quiere decir eso. También dijo el reino está dentro de ti. Estaba directamente señalando dónde había que buscar y con qué había que entrar en comunión y dónde. Quiere decir, estas cosas tan simples hoy siguen sin ser aplicadas y entendidas.
Estar en el mundo sin pertenecerle significa que aquel reino que encontrás dentro de vos, tenés que poder vertirlo en el mundo. Ahora, si te identificás con la forma del mundo, con la materia del mundo, con los problemas del mundo, estás en el mundo y le perteneces al mundo. Sí. Ahora, estar en el mundo sin pertenecerle También es estar revelando el contacto sí. con ese reino que está dentro de vos. Ahí está. Entonces, esto todavía sigue y eso sin también resolverse. eso también dejó Y estas son a las tu cosas, criterio. estas son las cosas que la humanidad no aprendió a ejecutar, siendo señalamientos tan simples por parte de ese Yo creo que lo que pasa es que por ahí la vanidad también es implacable, ¿no? Bien, el que nos engaña o el que se engaña aprende a través del engaño, y el que nos señala que hay un camino hacia la verdad nos está instruyendo a través de ese señalamiento. Quiere decir, en este planeta compartimos la vida con seres de todo tipo. Y aquel que vive desatinadamente nos está enseñando lo que no se debe hacer. Y aquel que encontró de algún modo un acercamiento, aunque sea mínimo, a la verdad o a la coherencia, nos está enseñando a través de ese otro camino. Este es un momento de la humanidad y del planeta donde más que nunca tenemos una gran cantidad de elementos para vertir en beneficio de la evolución planetaria y de nuestra propia evolución. Pero hay que ver quién tiene la llave de todo esto, quién tiene la intención de aplicar la llave. Y la intención de aplicar la llave se llama intención de transformación. Aquel que sigue confirmando cómodamente que él no va a cambiar porque así como está bien, ese vive una ilusión y está narcotizado con el sistema. Si un ser no tiene fe e intención de transformación, entonces nada todavía es accesible para él. Todavía no aprendió ¿Por nada. qué? Porque sigue preso de la materia. Si no tenés intención de transformación, no tenés fe, no tenés entrega, no tenés desapego, no tenés vocación interna y no tenés persistencia y obediencia espiritual, entonces todavía tenés un tramo de narcotismo, de hipnotismo con la materia. Preso de la materia, ¿cómo lo identifican, no? Y ahí nomás, similar a eso, o casi lo mismo, es lo escrito por la palabra de Dios, como nosotros los vinculamos, dice preso de la carne, del deseo, de lo rápido, de lo visible, de lo palpable y ya. Entonces hay que transformarse. 11 minutos de la hora 13 en todo el país. Vamos a hacer una pausa más, Alfredo, en la tanda de las 3 emisoras radiales, y vamos a tener un poquito más, le vamos a robar más tiempo a Daniel. Muy interesante la charla en el día de hoy. La pausa. Seguimos en la radio, ¿no? Charlando con Daniel Gagliaro, y muchísimos de ustedes seguramente van a querer escuchar este tipo de cosas. Tantas preguntas seguramente también tendrán cada uno de ustedes, ¿no? Para hacerlas. Y lo pueden ver el día de hoy, 16 de julio. Atención, Asociación Mutual de Empleados Bancarios en Carlos Pellegrini 336, aquí en Resistencia. Va a ser la conferencia. Daniel Gagliardo, vamos a estar ahí, porque nos queda un montón de interrogantes dando vuelta, y esto va a ser un tema después. Salimos de la radio y seguramente vamos a seguir charlando del tema. La invitación para que ustedes puedan ir, después de que cuando ya finalicemos con Daniel nos va a dar un sitio en Facebook para que lo puedan contactar. Hay muchas personas que seguramente también, así como lo hiciste vos, Daniel, venirte desde Córdoba hasta el Chaco por quinta vez, puedan irse de aquí a Córdoba, porque es un tema especial. Yo creo que es un tema muy lindo, muy bueno, y un tema donde cada uno también pueda encontrarse con uno mismo. ¿Cuáles son los puntos principales que va a estar desarrollando en sus conferencias? Nosotros vamos a desenvolver la conferencia en base a las preguntas del público asistente. Ajá. La gente llega a la sala, los colaboradores y los miembros de UCSIM de Resistencia Chaco le van a entregar material informativo, le van a ofrecer papeles y lapiceras para que las personas coloquen todas sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes en esos papeles. Nosotros vamos a leer los papeles y vamos a comenzar la charla. Si a lo largo de la charla alguien quisiera consultar o preguntar algo más, solo levanta la mano y hace la pregunta. Entonces, es prácticamente interactivo, claro, con el público presente. Nosotros en ningún lugar, en ninguna parte del mundo, en ninguna ciudad, vamos con charlas prefijadas, con conferencias de cartón. Quiere decir, si uno no puede dar una charla en base a las reales necesidades que las personas preguntan, es mejor que se calle. Porque uno no puede armar una charla en su casa e ir a dársela a la gente.
salvo que sea un ministro que va a informar de la obra pública, ¿se entiende? Claro, es otra Entonces, cosa. si uno se va a encontrar con un grupo de personas que cada una de ellas tiene inquietudes, está en una búsqueda en particular, necesidad. tiene que abrirse a la consulta, a que la persona pregunte. Habrá personas que dicen, yo no tengo nada que preguntar, bueno, entonces que escuchen, no hay problema, y tal vez a lo Y largo de la seguramente charla, a lo largo de las charlas claro, va a encontrar por puede qué vino preguntar. y qué le interesó de toda entonces, la charla, ¿no? las temáticas son variadas, hay personas que vienen a preguntar sobre cómo encontrar más profundamente esa esencia divina en ellas, cómo acercarse más a ese proceso, otras cómo pueden armonizar o sentirse mejor en términos emocionales, mentales, algunas preguntan por las enfermedades, otras preguntan por las civilizaciones extraterrestres, otras preguntan por el yoga, por distintas técnicas meditativas, cuestiones diversas que tienen que ver con filosofías que pueden servir como armonizadoras o asistentes en el proceso de búsqueda espiritual. Quiere decir, los temas son muy vastos. Algunas personas preguntan a dónde desemboca esta situación planetaria, qué es lo que le espera a la humanidad. El tema es vastísimo porque tiene que ver con la vida toda. O sea, cuanto más profunda es la relación de la persona con su propia vida, la capacidad de preguntar va a ser más amplia. ¿Qué relación tiene el yoga con los conocimientos que ustedes... El yoga es una técnica del ciclo anterior. Quiere decir, del ciclo que se agotó en 1988. Existe una gran cantidad de técnicas, no solo el yoga. Todas las técnicas de Oriente y de Occidente de aquel ciclo sirvieron para preparar a la humanidad para este otro ciclo que comenzó. Ahora, cuando comienza un ciclo nuevo, empiezan las personas a recibir estímulos para encontrar otras herramientas, quiere decir, para servirse de otras herramientas en ese proceso de búsqueda, de consumación, de acercamiento interior y espiritual. Entonces, lo que nosotros pasamos a explicarles en las conferencias a las personas es realmente cómo tienen que manejarse con esas técnicas viejas para que no puedan ser interferidas en su búsqueda en relación a lo nuevo. Porque decir, bueno, voy a soltar algo, o cómo hago con una herramienta vieja para encontrar lo nuevo, es todo un proceso que la conciencia tiene que asumir. También habría que ver qué herramienta nueva me va a servir para sustituir esta y mejorarme. Exactamente. Ahora, hay una cosa que es muy particular y que tenemos que aprender a entender. Hay un refrán que está muy instalado en la humanidad que dice que el saber no ocupa lugar. Y esa es una de las grandes mentiras del sistema. Porque cuando vos estás apegado a un conocimiento, a un saber, no haces lugar a un saber nuevo, porque el apego te lo impide. Cuando tu conciencia psíquica está enajenada o está profundamente identificada con una técnica, una doctrina o un conjunto de técnicas o doctrinas, está viviendo particularmente una especie de hipnotismo con una gama de informaciones, termina tan congestionada que lo que está necesitando posiblemente no lo pueda recepcionar. Quiere decir, no hagas lugar en tu conciencia para lo que necesitas. Entonces es fundamental que el ser viva con desapego la relación con las informaciones. Si el ser no tiene la capacidad de discernir, de vivir con desapego la relación con las informaciones, va a estar en problemas. Una de las cosas que da más resultado al sistema planetario en general es el bombardeo informativo, la congestión informativa. Si el ser no tiene la capacidad de soltar, de renunciar, de discernir qué cosas puede necesitar o no, esa congestión va a operar en contra al momento de que la energía de estos nuevos tiempos busque colocar para su conciencia lo que él necesita. Entonces, lo primero que un ser tiene que entender es que el conocimiento que él adquirió no lo va a perder si guarda desapego con ese conocimiento, porque la esencia del conocimiento va a estar siempre en vos. Ya pasó a formar parte de tu conciencia. Ahora, Ahora, tampoco si tiene vos- que impedirte para volver a adquirir Exacto. nuevos Si conocimientos. vos tenés apego por el formato, por la cáscara del conocimiento, la cáscara ocupa mucho lugar, la esencia nada. La esencia nunca ocupa lugar, porque es síntesis pura, mientras que la cáscara sí. Si vos tenés la conciencia mental congestionada con una cantidad de elementos que ya no te sirven porque esencialmente los absorbiste y no tenés la capacidad de soltarlos, de renunciar, de relajarte, lo nuevo no va a hacer lugar. Es fundamental eso. Hacías referencia al fin de un ciclo en el año 1988. Sí. ¿Cuándo se dio inicio? Esto es interesante. Los mayas, hace ya mucho tiempo, siglos y siglos, ellos percibieron que había un final de ciclo. En su propio calendario lo estudiaban, profundizaban y se abrían a esa realidad porque la entendían como algo genuino. Y de hecho ellos tuvieron la percepción genuina de que se agotaba un ciclo. Quiere decir, los mayas percibieron, por poder interpretar aspectos cósmicos y cosmogónicos
de un modo preciso que ese ciclo estaba próximo y que se estaba agotando el ciclo que estaban transitando. Ahora, la situación planetaria se aceleró tanto que en nuestro calendario, lo que aproximadamente tendría que haber ocurrido en el 2012, no pudo ocurrir en el 2012 y se anticipó y ocurrió en 1988. Porque el desequilibrio que nuestra humanidad impuso al planeta generó la anticipación del cierre de la polaridad anterior, masculina, y la anticipación del inicio de la expresión de la polaridad femenina. ¿Por qué? Porque si no el planeta no se podía mantener en equilibrio. ¿Eso es evolutivo? Eso es evolutivo. Quiere decir, ese es un principio evolutivo de emergencia. Pero este principio evolutivo de emergencia se dio a partir de la actitud involutiva de la humanidad en su conjunto. Entonces, el 2012, que aproximadamente en nuestro calendario tenía que ver con aquello que los mayas habían previsto y estudiado, percibido, comenzó en 1988. Ahora, ¿cuál es el impedimento principal que tiene nuestra humanidad al lado de los mayas? Que los mayas tuvieron la inteligencia siempre de estar actualizados, mientras que nuestra humanidad vive desactualizada. Ese apego al conocimiento lo hace. Exacto. Los mayas no se apegaron a ningún conocimiento viejo. En el Yucatán, antes, en toda esa parte de América Central, antes de que los mayas tuvieran ese conocimiento y se rigieran por ese conocimiento, había otros conocimientos y ellos lo conocían. Solo que renunciaron a ese conocimiento y pudieron recibir el nuevo, lo que era nuevo para el momento. Por eso pudieron percibir, entender tan bien que se aproximaba un cambio. Ahora, nuestra humanidad sigue siendo todavía una revividora imposible, lógicamente, de cadáveres, porque está siempre con técnicas viejas, técnicas de 2000 años, de 1000 años, de 500 años, de 3000 años, y no se puede abrir a la simplicidad del nuevo conocimiento, de la nueva energía. Si nosotros tuviéramos la humildad y la sabiduría de los mayas, de soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo, entenderíamos mejor qué es lo que está ocurriendo en el planeta y seríamos un campo fértil para que en nosotros la transición planetaria se pudiera consumar. Porque la humanidad tiene que ser un terreno fértil donde la transición del planeta se ejecute en ella. Si un componente de la vida planetaria no acepta la transición, va a pasarla de un modo desarmónico esa transición, que es lo que va a ocurrir con esta humanidad. La mayoría de la humanidad va a vivir de un modo caótico lo que sigue de la transición planetaria. ¿Por qué? Porque no la puede experimentar en su propia conciencia. ¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Si vos no te transformás, no te podés abrir a lo que sigue. Y esta transición es precisamente un puente a lo que sigue, pero si vos no la ejecutas en tu conciencia, entonces vas a estar en problemas. Si no llegamos a alcanzar eso, ¿llegamos al fin del mundo? El fin del mundo es algo que no está previsto como nosotros lo entendemos o como se anuncia de un modo casi, podríamos decir, primitivo. Todos los sistemas solares cumplen ciclos y etapas. Quiere decir, en algún momento lo que nosotros entendemos como nuestro planeta y nuestro sistema solar va a extinguir su actual expresión. Y la esencia y la energía que lo componen va a pasar a otro nivel de expresión y a otras etapas que son propias de los niveles subjetivos de la vida, porque la materialidad es solo una expresión de la vida cósmica. Cuando un planeta y un sistema solar agotan su expresión material, empiezan a hacer experiencias en niveles inmateriales o subjetivos. Ahora, lo que se está extinguiendo es una expresión del planeta bajo sus aspectos materiales. El planeta no va a extinguirse en este proceso de agotamiento de la transición, solo que va a empezar a manifestar otra energía. Y en ese contexto va a tener que vivir una purificación para que todo aquello que hoy es inservible en términos energéticos, vibratorios y evolutivos, pase a ser un campo fértil para el nuevo patrón de expresión cósmico-planetaria. Entonces, que ya comenzamos en esta 1988. Bueno, esa expresión va a ser posible si es que las grandes multinacionales pudieran entender un poquito, ¿no? Que hay que dejar un poco de lado todo lo que pareciera que no se pueden desprender, que es del petróleo el primero, uno de los que más daño causa, ¿no?, a esta humanidad, y poder empezar a purificar, como uno dice, de alguna manera, tratar de purificar este planeta que se va fundiendo. Es que no depende de nosotros, Ramón. Por más que Monsanto siga haciendo las tremendas drogas químicas que están reventando la tierra, el agua y el aire, por más que las megamineras sigan extrayendo como extraen terriblemente a través de los open pit, por más que el fracking, por más que las petroleras, bajo todos sus aspectos, quieran o no quieran, la transición se va a consumar, porque el cosmos tiene determinada esa transición en sus condiciones y características. Quiere decir, si la humanidad, mediante
los elementos que la componen, entre ellos las corporaciones, hace esto más difícil, no va a evitar que igual no se somos consume. los determinantes. Exacto. Nosotros podemos hacer, según nuestros patrones de vida o conducta, que esta transición sea más o menos armónica, más o menos equilibrada, pero se va a consumar más allá de la voluntad de las corporaciones. De las personas, más que nada. Porque la voluntad cósmica, la energía y la voluntad cósmica no compite con nada. Quiere decir, el cosmos en cualquier momento nos puede mostrar que todo lo que nosotros creemos es una ilusión. Entonces, hablar de la voluntad cósmica, hablar de la voluntad del creador es lo mismo. Quiere decir, nadie puede pulsar contra la creación, ¿se entiende? Entonces, Sí, las corporaciones tienen perfectamente. sus días contados. No sé cuántos son, pero el cosmos sí sabe. ¿Qué nos queda de aquí en más? Lo que nos queda de aquí en más, aquellos que tenemos más conciencia de lo que está ocurriendo en nosotros y en la vida planetaria, es intentar buscar el silencio de la vida interna, porque en ese silencio vamos a encontrar realmente la síntesis de la sabiduría para poder enfrentar lo que sigue. ¿Cómo lo logramos? Y por amor a esa vida interna. Nadie va para adentro si no es Darte por el amor. valor. ¿Quién ¿no? puede buscar lo que desconoce si no es por amor? El amor es el único elemento capaz de buscar lo que desconoce. Si nosotros tenemos amor por esa esencia que desconocemos, pero que está dentro nuestro, entonces todo es posible. Esa es nuestra puerta. Mientras el amor, que es algo tan importante, lo dejemos en manos de la materia, de la materialidad y de nuestro cuerpo emocional y de nuestra mente, siempre vamos a estar en déficit amoroso. Porque el amor no se restringe solamente a la mente, a las emociones y a las acciones materiales. El amor es mucho más que eso. Entonces hay que tener la capacidad de amar lo desconocido, de abrazar aquello que es desconocido, y en eso desconocido vamos a encontrar la revelación de algo que está más allá de la materia. El amor proviene del Creador. El amor es una de las manifestaciones del Creador. Que proviene del Creador. Exactamente. Perfecto. El Creador es el único, Sí. la conciencia inmutable. Cuando se va expresando, según en qué plano, nivel o dimensión, la multiplicidad de energías que puede desplegar es inmensa. Se dice en cosmosofía que en este sistema solar existen activas 12 cualidades de la energía del Creador, siendo que en el cosmos son 21, en este sistema solar y en este planeta están activas 12. Esas 12 son voluntad, poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, armonía a través del conflicto, conocimiento concreto, devoción e idealismo, orden y ceremonial, interrelacionamiento de los universos, omnipresencia, transfiguración, omnisciencia y liberación. El amor es la segunda manifestación de esas dos energías. Es segundo rayo, amor, sabiduría, energía crística. Directamente es un Sí. rayo que depende de la energía y de la conciencia única. ¿Qué nos queda por comprender de este 2012 que pasamos? Del 2012, que la humanidad mostró una vez más que alimenta expectativas sin sabiduría. Nosotros aproximadamente en el año 2000, y hay muchos registros, grabaciones de esto, porque las conferencias nuestras se distribuyen mediante grabaciones, donde nosotros le decíamos a la humanidad que dejara de estar con esta expectativa respecto al 2012 y que después del 2012 íbamos a hablar y se iban a tener que dar cuenta muchos que esquilmaron a una gran cantidad de personas con el tema del 2012, que lo único que hicieron fue eso, mentir, esquilmar Eso. y no saber de qué estaban en hablando. esos cuadros entra lo que yo te decía, que hay personas que han Exactamente. usado mal, o sea, que han abusado o que han mal usado todo esto y han equivocado a mucha gente. A nosotros en las conferencias venían personas que trabajaban con esto del calendario maya o personas que creían que en el 2012 todo iba a cambiar radicalmente y nos enfrentaban en las conferencias, levantaban la mano y decían, usted está equivocado, el 2012 empieza la luz, las jerarquías se van a manifestar en el planeta, no va a haber más manifestaciones de egoísmo, la humanidad va a pasar, digo, A escuchen, otro plano. si ustedes creen que esto va a ser Eso así, es un sueño. que vamos a aplaudir y todo va a cambiar, van a tener que entrar realmente más tarde o más temprano en la comprensión más madura de lo que está ocurriendo. Gente ¿Sí? que no estaban preparada para asumir esto. Es que les han vendido una píldora de un modo tan, le han dorado tanto la píldora. Ya hay personas que ahora están buscando mentirles con otra cosa y les están vendiendo lo de 2021 como le vendieron lo del 2012 y como vendieron lo del 2000. Exacto. Antes de que llegara el 2000, a nosotros la gente nos preguntaba en las conferencias, ¿qué va a pasar en el 2000? Nada. No, porque aquel, porque el otro dice, no va a pasar nada, usted va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir cuidando el dinero, va a tener que seguir enfrentando problemas, el planeta va a seguir con todas las consecuencias
de este desvío que la humanidad en su conjunto alimentó. Y lo mismo va a pasar en el 2012, lo mismo va a seguir pasando hasta que se agote la transición, que nadie sabe cuánto va a ser. Los mentirosos y los estafadores le pusieron fechas a algo que solo el único sabe. Si me permiten cerrar alguna frase respecto a esto, al instructor Jesús, hablando del momento final, le preguntaron, ¿cuándo va a ser, maestro? Y él dijo, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Y hay personas que creen que saben más que ese instructor. ¿Alguna vez vamos a llegar al objetivo de decir, bueno, si realmente existen los seres? Eso va a depender de que uno aprenda a confirmar que su conciencia no pertenece a un planeta, que su conciencia es cósmica. Esta humanidad es tan materialista, que se identifica tanto con la Tierra, que no entendió que es una humanidad cósmica. Entonces, si la conciencia no cambia, y el ser pasa a sentirse y a confirmarse como un ser cósmico, y se confirma como parte pequeña del cosmos, y se hipnotiza con ese aspecto, entonces todavía está lejos de eso. Se hablaba mucho en el 2021. Una cosa más que habla, ¿no?, de este Cristo que usted por ahí menciona, que dijo antes de dejar la materia, como dice usted, antes de dejar su cuerpo físico, hablaba de un tema de que es inútil, hacía como una parábola, es inútil, no tiene validez o no sirve poner vino nuevo en un odre viejo. Sí. ¿Recuerda esa frase? Sí, y también dijo una que es casi igual, dijo, no sirve reparar túnica vieja con paño nuevo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la rompe. Quiere decir, aquel que tiene la oportunidad de entrar en contacto con lo nuevo no lo tiene que utilizar para reparar lo viejo, porque son incompatibles. Exacto. Tiene que ser lo nuevo. Exacto. O completo o nada. Exacto. Para que sirva. Si vos ponés tela nueva en paño viejo que está muy deteriorado, con el movimiento lo rompe. Quiere decir, lo nuevo está para ser vivido plenamente, y lo viejo para ser soltado plenamente. Exactamente, en su totalidad. Nosotros que estamos viejitos, que nos suelten entonces. Daniel, te agradecemos muchísimo. Realmente nosotros te hemos entregado el programa prácticamente en el día de hoy. Hemos charlado contigo y nos quedan muchos interrogantes todavía. Seguramente una próxima visita a la provincia te vamos a tener nuevamente aquí en la radio. Nos encantaría de que estés con nosotros. Y me gustaría muchísimo, creo que Ramón también va a compartir conmigo esta inquietud, tu reflexión para toda la gente que en este momento te está escuchando. Nosotros lo que quisiéramos acercarle a las personas aprovechando esta oportunidad es que no confirmen que aquello que está aconteciendo en su vida es algo que está decretado y que no puede ser trascendido. Que todo aquello que está ocurriendo en la vida simplemente es transitorio y que tienen que aprender a vivirlo como transitorio. Y para poder armonizar, quiere decir, para poder sanar lo que les está pasando, para poder trascender lo que les está pasando, tiene una herramienta muy, muy efectiva y muy cerca de ellos, que es aquella esencia espiritual y divina que está en su interior. Que dejen de colocar su mira en el problema, en las situaciones, y que busquen silencio y se abran a esa esencia. Y los invitamos a que vengan a la tarde para que consulten, pregunten y escuchen todo aquello que pudiéramos aportar. Repetimos la dirección, el lugar, la hora. La Asociación Mutual de Empleados Bancarios, Carlos Pellegrini 336, en Resistencia, el horario 16:30 aproximadamente, 16:30. 16 horas sería ideal para que puedan preguntar, perfecto, acomodarse y hacer las preguntas y todo lo demás. Bueno, ¿nos entregás un lugar donde te podamos contactar? Sí. Telefónicamente, el Facebook. El Facebook nuestro oficial es Daniel Gagliardo, así, Daniel Gagliardo Oficial. Daniel Gagliardo Oficial. Y si no, pueden entrar en uxin.org.ar. Uxin.org.ar, ponen Uxin o Uxin Centro de Servicio Planetario.org.ar y van a encontrar el Facebook. Un placer haberte contactado en el día de hoy. Gracias, Jorge, gracias, Ramón. Muy bueno el contacto que pudimos hacer. Hacemos una última pausa y ya volvemos. Realmente nos quedamos con muchas inquietudes y muchas preguntas con respecto a este tema, ¿no? Un tema que da para hablar y mucho. Vamos a graficar como que si fuera un árbol y que nos fuimos para las ramas, para las distintas ramas que tiene este árbol, pero realmente nos quedó muchas preguntas para seguir charlando. No se olviden, si a usted le interesa todo lo que es este tema, lo pueden ir a ver a Daniel esta tarde a partir de la hora 16 en la Asociación Mutual de Empleados Bancarios, en Carlos Pellegrini 336. Lo pueden ir a ver y pueden ir a preguntar también, interiorizarse un poquito más
con respecto a este tema. Un programa distinto en el día de hoy, pero que en realidad muy pocos logran tener la posibilidad de tenerlo a Daniel para escuchar todos estos temas realmente que nos preguntamos, ¿existen, no existen los extraterrestres, los intraterrestres, lo que se viene, lo que no se viene, el fin del mundo y todo lo demás? Siempre estamos pendientes de eso, más allá de que por ahí somos un poquito reticentes cada vez que tratamos el tema. Pero bueno, hemos charlado con Daniel, que nos graficó muy bien algunas preguntas que les hemos hecho y algunas inquietudes que teníamos.